Hola y bienvenidos. Hoy quiero presentar un libro que se llama La nube del no saber, que podríamos titularlo más bien, ¿qué es la vida contemplativa? Es obra de un cartujo inglés del siglo XIV, anónimo, y se ha convertido en un clásico de la vida espiritual. Es un libro bastante breve que presento en dos vídeos de un par de horas cada uno, y yo querría resumir tres cosas fundamentales o tres partes de él, ¿no? La primera explica en qué consiste la contemplación y lo define como amar a Dios por lo que es, por ser quien es. Después hay una segunda parte bastante interesante, que es donde explica en qué consiste lo de Marta y María, y explica muy bien, la verdad, en qué sentido era María Magdalena un alma contemplativa, por qué ella amaba a Jesús, por qué, digamos, no prestaba atención a nada más que a Jesús, y no amaba a Jesús ni por lo hermosos que eran sus palabras, ni por su hermosura física, sino por sí mismo. Y en tercer lugar, da algunos consejos para las personas que siguen la vía mística, la vida contemplativa. Algunos consejos sobre cómo superar, sobre todo, las distracciones. ¿Cuál es el quid del libro? El quid del libro, y por qué se llama La nube del no saber. ¿Por qué la nube del no saber? Porque en sí mismo, a Dios, en sí mismo como tal, no le podemos comprender, completamente. Este es el punto, digamos, delicado del libro, porque claro, tratamos de comprender las cosas de Dios. Si decimos que a Dios no le comprendemos, estamos perdidos. Efectivamente, de Dios sabemos pocas cosas. El conocimiento de Dios es imperfecto, en cambio, el amor es el amor directo a Dios. Amamos directamente a Dios y, por tanto, no a través de criaturas. No es que sea desprecio el conocimiento de Dios, es que si estamos amando a Dios, ya no necesitamos apoyarnos en el conocimiento. Evidentemente, es algo, él insiste muchas veces en que debe seguir la vía de la contemplación quien se sienta llamado a ello, no seguirla por curiosidad, no seguirla por vanidad, no seguirla por soberbia, etc., por quererse más que otros, todo eso. Una de las cosas más interesantes de este libro es eso, que se comprende el valor de la contemplación, la importancia en la Iglesia de la contemplación. ¿Por qué? Porque dice, la vida activa desaparecerá. En el cielo no necesitaremos asistir a los pobres, enterrar a los muertos, etc. No habrá obras de caridad, en ese sentido, obras de misericordia. No habrá vida activa. En cambio, la vida contemplativa comienza en este mundo. Aquí comenzamos a amar a Dios por ser quien es, ni siquiera por las cosas buenas que nos ha hecho, y seguirá esa vida contemplativa eternamente. Por lo tanto, esta es la importancia de la vida contemplativa, que es a la que estamos llamados, en la que estamos llamados a vivir. Y por lo tanto, me parece que es un libro muy interesante para todos los cristianos, aunque diga él eso, que no lo escribe para todos, pero es en ese sentido, de evitar que se desprecie la vida activa o se desprecie el conocimiento de Dios, todo esto que he explicado, ¿no? Sin embargo, es en sí mismo un libro rico para cualquiera debería animarse a leerlo. Y luego, ya entrando en el comentario en particular, a mí lo que me aporta este libro es comprender quizá el porqué de la crisis de la Iglesia, especialmente en Inglaterra. Cómo el cristianismo inglés, desde el momento en que, por obra del rey Enrique VIII y compañeros, se persiguió la vida religiosa, se persiguió la contemplación, es un tema que trata en el libro, porque siempre estará perseguida la vida contemplativa, siempre será criticada y perseguida. Bien, pues una forma de destruir el cristianismo, la forma moderna de haber destruido el cristianismo, es haber destruido la vida contemplativa, atacar la vida contemplativa. Yo creo que en Inglaterra, cuando Enrique VIII destruyó las órdenes religiosas, y curiosamente, de cada curioso, el autor de este libro es un cartujo, y los primeros mártires de la persecución anglicana fueron cartujos. Los primeros a los que mató Enrique VIII eran los cartujos, y los mató de hambre. Curiosamente, empieza la persecución por los cartujos, son esas personas dedicadas a la contemplación. Y una de las características del cristianismo anglicano es que no tienen vida contemplativa, no hay monjes, ¿no? En general los protestantes, ¿no? Pero en particular los anglicanos. Y es eso, ¿no? Ese cristianismo que ha dejado de tener vida contemplativa y se vuelve estéril. En el otro extremo, podríamos decir, el cristianismo ortodoxo sí ha roto con Roma, ha perdido una parte fundamental y muy importante, pero no pierde la vida, sigue siendo un cristianismo vivo, porque, digo yo, entre otras cosas, porque tienen monjes contemplativos, ¿no? Es una cosa importante.
Y quizá también la crisis de la Iglesia en la actualidad, bueno, eso es una reflexión que digo mía, que no tiene mayor valor, pero sí, digamos, ¿por qué se ha hundido la Iglesia en las últimas décadas? Pues muy probablemente porque se ha olvidado y se ha abandonado la vida contemplativa. Entonces, por lo tanto, no hay que identificar vida contemplativa con vida religiosa. Tanto este autor como muchos otros, lógicamente, han dicho que la vida contemplativa es para todos. También los laicos pueden y deben ser contemplativos en la medida en que puedan, en la medida en que se sientan llamados, etc. Y insisto en que una de las claves importantes de este libro es eso: no forzar la máquina, no pensar, no sentirse obligado a practicar la contemplación y sobre todo en la medida en que pueda llevar a despreciar el conocimiento de Dios. Es el tema que hay que tratar con más delicadeza, quizá, de todo lo que sale en este libro, pero en definitiva les remito al propio libro, que está aquí leído, y también se puede leer mientras se escucha. En fin, espero que les guste y que me aconsejen más libros para editar. Muchas gracias.